Recording in progress. Bueno, bienvenidas y vamos a ir llegando para hoy tratar un tema que es ¿no es cierto? Yo creo que estos tiempos modernos en general, pero particularmente pandemia, post-pandemia, fíjense, les voy a compartir algo que viene de lo que es mi área de trabajo. A ver si lo encuentro. Bueno, vamos por acá. Pero que es... esperen un poquito. Esto del burnout o el síndrome del quemado, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento, ¿no? Y particularmente es un artículo que salió en Amanezco y lo encuentro en TN, ¿no? TN es una plataforma de información acá, todo noticias, y es, bueno, acá de Argentina, ¿no? Y bueno, es un desgaste profundo, ¿no? Que está pegando muy fuerte en la salud de la gente, en la rotación en las empresas, el ausentismo. Bueno, en algún momento estoy buscando, pero que bueno, en estos tiempos de pandemia hablaba que se ha como intensificado esto, ¿no? Por todos los cambios, ¿no? Toda esta incertidumbre, toda esta... Bueno, ustedes saben cuál es la situación, por ejemplo, en los hospitales, en los colegios, los maestros. Siempre son las profesiones que más afecta, pero en general afecta a todo el que está trabajando porque, bueno, como ponemos ante todo la continuidad laboral, el sustento, que digamos, hay que adaptarse porque si no pierdo mi trabajo y cómo mantengo a mi familia y cómo llego a fin de mes. Comenzamos a hacer cosas digamos, bastante poco amorosas hacia nosotros mismos, como por ejemplo trabajar exceso de horas, como por ejemplo no dormir, como por ejemplo no comer bien, como por ejemplo involucrarnos demasiado en discusiones muy tóxicas, ¿no? Y a mí siempre me gusta, ¿no? O sea, lo que vemos es que el ser humano, a ver, se quema, como dice el, el artículo, se quema. Y, y este es un tema que a mí me atraviesa porque durante 30 años, e incluso ahora en pandemia, soy independiente, pero igual es todo un desafío. Siempre he estado al límite de eso y me cuido muchísimo porque también sufrí las consecuencias en algún momento y no son nada agradables, ¿no? Esto de levantarte a la mañana y no saber a dónde tenés que ir, más o menos, ¿no? De tantos lugares que visitas al mismo tiempo en tu día de trabajo, o no querer salir de la cama directamente. ¿Para qué voy a salir? Entonces, esto me trae siempre una vez le escuché a Alberto Rizzo, que es el presidente de la Fundación Vivir Agradecidos, que lleva adelante la obra del hermano David Steindl-Rast, acá, que él dedica su vida al agradecimiento, ¿no? A estar agradecidos. Y la ONG se llama Vivir Agradecidos. Y estábamos en una discusión de qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Y dio la definición más sensata, clara. O sea, me dice, una vez hablando con David, dice Alberto, alguien o él le pregunta, ¿pero qué es el bien y qué es el mal? Mira, bien es todo lo que está a favor de la vida y mal es todo lo que va en contra de la vida. Entonces ya ahí sacamos todo juicio moral, ¿no? Que si
hacer esta lista de cosas, hacer el bien, hacer toda esta lista. Es muy simple. Si yo voy a favor de la vida, eh, hago el bien y eso me incluye a mí mismo. ¿Mm? Eh, yo creo que en algún momento, y yo creo que viene de tiempos inmemoriales, pero pongamos una cosa, nosotros, yo creo, Lawrence Freeman, el Dalai Lama, tanta gente le escuché decir, digamos, la realidad última es una, el amor es uno, la espiritualidad es una. Y después están las religiones, que es algo personal, cada uno elige, como no, quien elige qué idioma hablar o de qué club ser hincha. Mañana somos todos hinchas de Perú, que juega el repechaje con Australia, a ver si queda en el Mundial. Pero somos, todos jugamos al fútbol, digamos. Es decir, la camiseta que usemos es un tema personal. Si querés, viste, cultural, de la cultura, pero siempre tengo supongamos, el libre albedrío o la posibilidad de elegir, pero el punto es que hay algo que es universal, y eso universal es el amor, y el mandamiento principal, ¿no?, de los cristianos, el mandamiento que deja Jesús, es tan simple, dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas, es decir, es reconocer que yo soy un personaje que construyo a partir de una cultura que me programa, que mis pensamientos, ¿no? Yo tengo pensamientos, yo tengo un montón de cosas, pero cualquiera que vivió una situación, por ejemplo, ¿no? Yo lo llevo al extremo, yo una vez viví una situación de salud delicadísima donde perdí absoluto gobierno de todo mi ser, pero estaba consciente que estaba vivo, alguien me estaba viviendo, digamos, alguien estaba ahí, o si miro por la ventana y veo las plantas y digo, piense o no piense, tenga la idea política que tenga, esa planta sigue creciendo, digamos. Esa planta sigue viviendo, algo la anima. Y yo soy parte de todo esto. La experiencia del silencio te va, viste, lo que puede ser una discusión casi teológica, imagínense, entre un ateo y un creyente, infinita, solo se resuelve en la experiencia. Bueno, experimenta, fíjate qué pasa cuando entras en el silencio, fíjate qué pasa. Y se acaban los argumentos, creo que no vale la pena, creo que al final es una decisión personal, pero uno se da cuenta cómo puede ir a favor de la vida cuando practica el amor, cuando se deja inundar por el amor. Que nada, uno habla de amor y te dice esa cosa romántica sin sentido, que no, que qué sé yo. No, hablemos de acciones, hablemos de la bolsa, hablemos de la política, hablemos de la guerra, pero no hablamos porque pensamos, no nos damos cuenta que es lo que nos anima, es como la nafta, el combustible, ¿no? Necesario, pero pensamos como que nuestro vehículo puede andar sin combustible a veces, ¿no? Que es mucho más importante los pistones, las ruedas, qué sé yo, pero entonces ahí es donde yo creo que en cierto momento, por ejemplo, podemos decir cuando en poco tiempo después de la muerte de Jesús, una parte se agrupa en pequeñas comunidades y vive según él decía, es decir, él nunca dijo, o por lo menos yo nunca leí, ¿no?, que diga la iglesia se tiene que conformar en una jerarquía aliada a los gobiernos de una misma manera, ¿no? Él hablaba de grupos, él hablaba de salir, ¿no? A dar el ejemplo y así sumar gente sin imponerle a nadie, jamás habló de imponer la religión. Eh, bueno, entonces, ¿no? Y ahí se produce la división, los que se van al desierto y los que se quedan en Roma o en las ciudades grandes y van adoptando la forma secular, digamos, de la religión, o la forma institucional. Pero ahí es donde yo creo que, y esto lo hemos, bueno, a los que les gusta googlear, a mí me encanta googlear todo, yo googleo todo. Entonces, si ustedes googlean ama a tu prójimo como a ti mismo,
van a encontrar infinidad de reflexiones que dicen, claro, hemos puesto el énfasis un montón en el amar al prójimo, pero el a ti mismo nos olvidamos, ¿no? Porque, y acá me sale el ingeniero, es decir, si yo digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, parto de la base en ese silogismo de que tengo que quererme, tengo que amarme mucho para darle al otro algo. No puedo dar lo que no tengo. Pero en algún lugar, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, yo les traía como un ejemplo el lugar de trabajo, y decimos, eh, no, hacelo por tu prójimo, hay que trabajar porque te imaginas, si no, tu familia, y si no, en el ámbito médico, los pacientes, y si no, pero no nos damos cuenta que nos estamos, es decir, hay una fábula muy, muy linda, ¿no? Que es la de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que dice que, por ahí la recuerdan, pero viste, había un granjero que tenía una gallina que ella naturalmente ponía todos los días un huevito de oro. Cuando lo agarra la avaricia, el granjero dice, ¿para qué voy a esperar un huevo a la vez? Vamos a matar la gallina, abrirla y sacarle todos los huevos. Pero claro, al matar la gallina mató la fuente de la creación de los huevos, de los huevos de oro, ¿no? Entonces, nosotros somos esa gallinita, ¿no? Entonces, si no nos cuidamos y nos quemamos, como dice la noticia de hoy en TN, pues entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el honrar? A ver, nos decimos cristianos, ¿no es cierto? Occidente en general, judeo-cristiano, y vamos los domingos a misa y decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿dónde cae el a ti mismo, no? ¿Dónde cae en general, no? Como fui educado yo, por ahí ustedes también, me refiero más allá de en casa, en la escuela, ¿no? Si digo, me amo a mí mismo, ah, sos un egoísta, ah, sos un narciso, ah, no, eso está mal, tenés que hacer todo por el prójimo. Y sí, claro, tengo que hacer todo, pero cosas buenas por el prójimo, pero hacer cosas buenas por el prójimo, primero tengo que estar bien yo y no hay vuelta. No le hace bien a nadie. Quizá alguno de ustedes los experimentó en carne propia, de estar mal alguna temporadita, y no le hace bien a nadie alrededor, ni a mí. Obviamente, ¿no? Los que somos ya máster en duelo, los que vamos al grupo de los viernes, sabemos que hay que pasar el duelo, ¿no? Hay que pasar los dolores y no puedes decir, listo, con varita mágica ya está, ya pasó, sana, sana, colita de rana, y ya estamos de vuelta en la ruta sin problemas. Pero la verdad es que no, hay que tratar de curarse en salud, como quien dice. Para eso es necesario cultivar un sano amor propio, no un amor propio narcisista, no un amor propio egoísta, sino un verdadero amor propio. Entonces, con esta introducción, vamos a hacer nuestra práctica, ¿les parece? Después quisiera reflexionar y compartir algún material. ¿Les parece? Bueno, vamos entonces. Hacemos esta primera lectura. Es de Marcos 22, del 22 al 36. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo
es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que se había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntar. Vamos a ubicarnos en nuestra silla, almohadón, sillón. Vamos a empezar a tomar contacto con la respiración, ese espíritu de vida que en lo cotidiano es difícil prestarle atención a menos que nos lo propongamos, pero ahora vamos a proponernos. Vamos a sentir los pies y cómo están apoyados sobre el suelo. Ese suelo que nos sostiene, que nos alimenta, esa tierra. Le vamos a agradecer, porque cuánto agradecemos ya nos sentimos amados. Hagan la prueba. Agradezcan por estar vivos, por, no sé, por tener un techo sobre la cabeza y tener un plato de comida. Van a ver cómo ya, si estamos medio bajón, rápidamente nos empezamos a sentir un poco mejor. Entonces vamos agradeciendo por esos pies, registrando los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos. Si es necesario hacer algún movimiento en las piernas para estar más presentes, más relajados, lo hacemos. Continuamos respirando naturalmente. Ahora ascendemos desde los isquiones, esos piecitos que se asientan sobre la silla, por la columna vertebral, la imaginamos como si fuera un tubo de luz que une la tierra bajo nuestros pies y el cielo arriba de nuestras cabezas. En esa luz sabemos que por ahí por la columna va todo el sistema nervioso central, entonces por ahí también va toda la actividad y toda la luz que somos, pero tenemos que abrirle la puerta a esa luz. Entonces, cuanto más dejamos fuera, podemos imaginar, como decía el autor anónimo de las nubes del no saber, a mí me ayuda a imaginarme una nube de olvido abajo y alrededor mío, para poder estar aquí y ahora. E imaginar una nube del no saber, es decir, no sé, no puedo conocer a Dios con la mente, así que voy a quietar la mente para experimentarlo, para dejarlo que Él hable en el silencio. Entonces nos vamos recogiendo un poquito más, aprovechamos entonces ahora en los hombros, hacer 3 círculos para atrás, para aliviar un poco las tensiones de los hombros, hacemos 3 círculos para adelante. Vamos al cuello y vamos a hacer solamente un movimiento muy suave hacia la derecha. Y vuelvo al centro. Un movimiento muy suave hacia la izquierda. Y vuelvo al centro. Y un movimiento llevando el mentón hacia atrás, sin que sacudir
la nuca, para nada, suavecito hasta donde puedo, poniendo toda la atención allí en el cuello. Y lo mismo cuando voy abajo. Y ahora respiramos en silencio unos segundos. Estamos aquí, estamos ahora. Ese reino que en el pasaje de recién habla Jesús está dentro y entre nosotros que estamos reunidos aquí en esta sala virtual. Y los invito a hacer la oración inicial. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso, donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven Señor Jesús.
Lentamente vamos volviendo, podemos mover los dedos de los pies, volver a arraigarnos en la tierra para estar aquí, ahora. Quizá tirar un poquito los dedos y si hace falta un poquito de espabilarnos. Esto es de San Pablo, Efesios 5, 29, 30. Porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Alguien quisiera compartir antes de que arranquemos alguna reflexión sobre o la primera o la segunda lectura, algo que le quedó picando, que tal vez en el silencio se aclaró, se amplió en profundidad, ¿no? A veces leemos los textos desde un lugar lineal, ¿no? Y parece un cuento de niños, ¿no? Pero cuando hacemos un poco al estilo lectio divina, ¿no? De leerlo despacito y masticarlo, van apareciendo matices. A mí me aparecen matices. ¿A ustedes? ¿Alguien quisiera comentar algo? Yo lo primero voy a, por ahí después, mientras a alguien se le ocurra algo, quisiera sí compartir algo. Eh, lo primero, ¿no? Es estos pasajes, es como que a veces, por ejemplo, este de Efesios, no sé si es la primera vez que lo leo, buscando así donde se hace referencia en el Evangelio a cuidar, a cuidarnos, a amarnos, ¿no? Es como que sigo sintiendo que más el sesgo está en pasajes, ¿no? Que hablan del sufrimiento, mm, el castigo, pero es interesante descubrirlos, ¿no? Reflotarlos y dice, ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Y pienso, ¿no? Cuánto dentro de la tradición cristiana, cuántas prácticas hay algunas que incluyen la flagelación o la mortificación de la carne, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí no me hace sentido. A mí me hace sentido esto de jamás aborrecer a mi propio cuerpo, sino lo sustenta más bien, lo sustentamos y lo cuidamos. Como Cristo a la iglesia. Acá hay los traductores, ¿no? Eh, si yo digo iglesia, probablemente la mayoría de nosotros se imagina, ¿no? Yo tengo acá en la esquina la Basílica del Espíritu Santo, entonces me aparece la imagen, ¿no? De la iglesia y Roma. Pero iglesia en su origen significa asamblea, comunidad. Entonces Cristo vivo, si no nos imaginamos a un señor de barbita colgado en una cruz, sino a ese Cristo viva adentro nuestro, es quien nos cuida como comunidad, y está dentro y entre nosotros, pero hay que experimentarlo, no se puede, es recontra no lineal, es recontra no dual, no hay manera de ponerlo en palabras. Es un esfuerzo que siempre vale hacer, pero lo mejor que yo tengo para decirle a cualquiera es siéntese y medite. Y persevere un poquito, porque obviamente la mente te va a hacer creer que toda la verdad está en la boca de los políticos, no sé, de los científicos, todo eso es parte de una realidad muy importante, es evidente que es, pero no, la verdad es mucho más amplia y a la vez mucho más simple, cuando en simplicidad entramos al silencio, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Mm?
ese Cristo vivo, no hay vuelta, somos eso, somos eso. Y claro, también somos humanos y en esta, como decía Pierre Teilhard de Chardin, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Y en esta experiencia humana podemos bandearnos, ¿no? Podemos, todos tenemos un seteo de fábrica con un cierto eh, desvío, bandeo, como decía recién, hacia, ¿no?, lo que los antiguos llamaban alguno de los 7 pecados capitales, o una combinación de todos, pero quizá con algún predominio. Está el que, como sufrió escasez y abandono, acumula compulsivamente y se asegura, yo primero y tras, ¿no?, esas personas, ¿no?, quizá un poco avasalladoras. Y está el que, como sufrió ser ignorado y ser solo valorado por sus logros, entonces desarrolla la vanidad, ¿no? Yo soy importante, yo miren todo lo que logro, me rompo el traste, ¿no? Eh, pero todos somos miembros de ese cuerpo, o sea, Él está ahí para recordarnos, es decir, volver. Por eso es tan importante esto de volver al centro como acto de amor a mí mismo. Cuando yo funciono desde otro centro, que puede ser el poder, o puede ser el lucro, la renta, puede ser la vanidad, puede ser eh, tantas cosas, eh, no me estoy amando a mí mismo, porque es como que estoy despanzurrando la gallina de los huevos de oro. ¿Mm? En algún momento, por más que el tajo sea de a poquito, si soy persistente y sigo hincándole un cuchillo a la gallina se muere. Bueno, pero vamos entonces a compartir. Yo decía porque es lindo a veces, no es valioso. Cuando digo lindo es lindo porque a mí me parece lindo, pero además valioso para... yo creo que estamos en tiempos de grandes cambios y creo que es importante. ¿Por qué huye tanta gente? Y genera, a mí lo que más me duele es que genera más división y odio, ¿no? Porque los curas tal por cual, porque la iglesia, estos son unas mangas hipócritas y qué sé yo. Al final del día se nos va toda la energía en eso, ¿no? La Madre Teresa dice, si juzgamos a las personas, no tenemos tiempo para amarlas. Está buenísimo, claro. Y para amarme a mí mismo, porque se me va toda la energía en juzgar. ¿Sí? O sea, tenemos a tantos que juzgar, al político, a la iglesia, a las otras iglesias, a los de otra raza, a los de otra religión. Y entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo me cuido a mí mismo? ¿Y cuándo realmente amo al otro? Y esa otra verdad de esta primer lectura, en decir ama a tu prójimo como a ti mismo, está implícito, a mi humilde entender, que el prójimo y yo somos uno, somos la misma cosa. Por eso es necesario el amor no dual, si querés, el amor a lo blanco y a lo negro, a todo. Jesús decía, amar al amigo es fácil. A ver si se animan a amar al enemigo. Eso es lo que realmente es necesario llegar. ¿Es fácil? No, ¿qué va a ser? Pero vale la pena seguir intentándolo porque crecemos en entendimiento. Cuando empieza como a tener sentido esto de amar al enemigo en algún momento de la vida, decís, he crecido un poquito en entendimiento, he crecido un poquito en amor. O sea que no importa cuándo llegue, pero está bueno que llegue. Tita me comenta y nos comenta, debo reconocer que con esta lectura, que aún no adquirí totalmente el hábito de escuchar las necesidades de mi cuerpo. Muchos años de forzarlo. Qué bueno, Tita. O sea, totalmente, acá yo también, ¿eh? Y no por haberme quedado en lo del silicio y demás. Muy oportuna para mí esta lectura. Gracias, Tita querida. Sí, no sé, los que tuvimos una educación religiosa por ahí,
que cada uno, yo creo que en general la cultura, pero sobre todo aquellos que quizás desde la educación católica muy tradicional, esto viene de los griegos, Aristóteles decía, ¿no? Está la materia como algo bajo y, ¿no? El espíritu de arriba, lo impoluto. Entonces, esa separación cuerpo-mente, es muy antiguo en nuestro cristianismo. Y yo creo que trajo consecuencias, o sea, se logró muchísimo, ¿no? La tecnología, qué sé yo, pero veamos un poco, ¿no? Cómo estamos en distribución de riqueza, pobreza, crimen, guerras. No, no estamos tan bien. Ha traído realmente desastres. Como la pandemia, yo creo que si se ponen a pensar la pandemia. A ver, hay un chat de Rita, vos querías hablar. Sí, ahora para que le. Te tenés que retirar. No, se Bueno, tienen que ir. chao, un beso Estábamos grande, Rita, saludando. gracias por estar. Bueno, Me encantó la lectura, José María, y bueno, es como que hay muchas cosas, ¿no? Con las cuales se pueden reflexionar en esto de amarnos a nosotros mismos, y me llega esto de bienaventurados los pobres de corazón o de espíritu, no recuerdo bien cómo es, ¿no? Y yo descubrí en una de las charlas que dio el padre Lorenz, esto, ¿no? Bienaventurados los pobres de corazón. Me consideré una esta, pobre de corazón, porque siempre es como que el amor uno lo estaba buscando afuera, y es como que en este camino de la meditación logré entender que Él está acá conmigo, está unido a mí, amándome, y que no necesito absolutamente nada. Y tener paciencia, hoy justamente hablo de la paciencia, en este Evangelio de la Trinidad. Tener paciencia, la verdad que me resonó la paciencia, para ir aceptando estos cambios, tener paciencia en el tiempo de la meditación, en estos enemigos, digamos, una forma de decir, ¿no? Que serían los que no están conectados por ahí, no, sin juzgar, ¿no? Eh, con esta energía divina, yo le digo Espíritu Santo, y poderlo ver con los ojos del corazón a todos, vernos con los ojos del corazón. Y lo digo y me lo digo porque paso una situación con una tía en donde no puedo hacer nada y lo único que hago es estar ahí a su lado, repitiendo el Maranatá cuando meditamos y, y rezando porque bueno, a ella le gusta rezar el rosario, entonces reza el rosario. Y digo, amar a nuestros enemigos, a las personas que decidieron ponerla en ese lugar. Entonces, amar. Pero primero me tengo que amar a mí misma. Y ahí me encuentro con el espíritu. Y es lo que me da la fuerza. Eso. gracias, Miriam, hermoso. Hermoso porque, bueno, lo bajás a tierra, ¿viste? A veces, yo ahora vamos a pasar un breve material, ¿no? De una publicación, porque a mí, desde este espacio que es acción social, meditatio, ¿no? Dentro de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, es tratar de, bueno, cómo llevamos la contemplación a la acción, cómo podemos transformar, de alguna manera transformarnos, y al transformarnos, transformar nuestro metro cuadrado, del transformar cada uno su metro cuadrado, transforma quizá al mundo entero. ¿Puedo Entonces, agregar algo, José, antes de que pases a compartirnos la otra lectura? sí, por favor, Isa. Bueno, siguiendo la línea de Miriam, ¿no? Del amor, que es lo fundamental, y es empezar a amarnos a nosotros mismos, a pesar de todas las tribulaciones, holocaustos que nos toquen vivir. Es difícil, pero tenemos que amarnos, porque nos ha dado todo. El Espíritu, Dios nos ha colmado de amor, el Espíritu se nos ha sido dado. Solo creo que a pesar de todas esas tribulaciones, también digo, tenemos que agradecer y poder amarnos para
para poder brindar amor a otros, porque si no, no lo podemos brindar. Y esa búsqueda del reino, esa búsqueda del reino en nosotros que está, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa Trinidad misma está permanentemente actuando en nosotros. Y buscar, como decía Miriam, la pobreza de corazón o la pobreza de espíritu para llegar a eso. Pero la pobreza de espíritu parece en sí misma una clase de fracaso. No sé por qué, pero también nos enseña a resistir al fracaso del espíritu humano, a ir más allá del mismo, y más allá de eso, de sus fronteras mortales, porque cuando nosotros irrumpimos en la vida, que la existencia irrumpe en la vida, esa existencia tiene límites, ¿no? Tenemos límites, hay límites puestos, no es la vida misma. La vida es trascender a esa existencia, a esa que irrumpimos y convertirla en vida, que la vida sí es eterna. Y si queremos entender esta pobreza de espíritu, debemos concebirla, cómo alcanzar los límites de nuestra existencia y de nuestra capacidad, sabiendo que no tenemos la capacidad de ir más allá de nosotros mismos. No obstante, sabemos que sí podemos ir, porque tenemos todos los dones dados, ¿no? Como cuando vos decís esto de que nos vemos saturados, desganados por este síntoma del quemado, pero nosotros podemos trascenderlo espiritualmente, todo eso. Tenemos que ir a ese fondo espiritual y dejar de lado todo eso, dejar de lado. Bueno, no sé si se entendió, pero... Sí, se entiende, y yo de ahí, sabes que me bajó, si querés, o me surgió. eh, eh, Nos olvidamos que la vida es un regalo, y ahí está gran parte del problema. O sea, todo lo tenemos dado al nacer. Y obvio, ¿no? Ahí tengo para estudiar un artículo que habla de cómo olvidamos, hay todo un sistema que hace que olvidemos las memorias de bebés. ¿Por qué no recordamos el momento, ¿no? Cuando recién nacimos o de, no sé, 2, 3 años? Pero hay un montón de experiencias que las olvidamos y son reemplazadas, ¿no? Por lo que aprendemos de la cultura, de nuestros papás, y nos olvidamos que la vida es un regalo, es una gracia, que la tenemos sin, ¿no? ¿Viste? Hasta hay expresiones que por ahí no son muy felices, ganarse la vida. No hay que ganarse nada, la vida ya nos la regalaron. Hay que ganarse la vida. Pero bueno, hay que, ¿no? En el sufismo se habla de desaprender. También, ¿no? Entonces hay que desaprender. Y más allá de esa frontera de existencia, está el reino de Dios. Ahí se nos ha sido todo dado. Bueno, sí. Gracias, José, gracias. No, de nada. Entonces, yo voy a pasar, después en todo caso veo si lo puedo subir al grupo de Palio, lo paso por el grupo porque también lo vimos el viernes, este material. José, ¿puedo compartir una cosa? Sí, María querida, dale. ¿Cómo están? Buen día a todos. A mí me surgió con la lectura del cuerpo, ¿no? Porque este que tenemos enfrente en la pantalla, en esa frase, aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, me vino una cosa mucho más pedestre y cotidiana que fue, no sé cuánto nosotros cuidamos el cuerpo, ¿no? Y mezclándolo con esto de la meditación, que a mí yo empecé a meditar hace poco, cuando empezó la pandemia, y gracias a
a meditation, estoy meditando casi todos los días acompañándome en los grupos, ¿no? Pero me está dando una actitud interior de mucha más escucha a mí misma, lo que me implica una escucha a mi cuerpo también, ¿no? ¿Por qué comparto esto? Porque a veces digo, no nos escuchamos, no nos damos momentos de silencio. Y con esto de mindfulness y esto que vos acabás de nombrar, de las memorias, ¿no es cierto?, de la más tierna infancia o a veces del nacimiento mismo. Nosotros tenemos todo. Y a veces, o lo hablo por mí, voy a hablar en personal, me es tan útil sentarme 5 minutos y fijarme cómo estoy, no para decir maranatá ni meditar, sino para escucharme, respirar, escucharme, ver qué ansiedad tengo, si me voy a poner a comer algo o si me voy a poner a tomar un mate, que yo soy una persona que tomo mucho mate, por ejemplo. Y yo la otra vez me preguntaba, ¿por qué estoy tomando tanto mate? Si sé que me da acidez. Esas pequeñas cosas, quiero decir, ¿no? En el cuidado de nuestro cuerpo como el lugar primero que tenemos que cuidar y que sanar, o de nuestra cabeza, ¿no? Nuestra mente, no dejar que los pensamientos se atropellen, porque en la medida que yo siento que estoy más en paz conmigo misma, le estoy dando más lugar al espíritu de lo cotidiano. Y para mí esa práctica de pararme en el día 2, 3 veces y darme 5 minutos para escucharme me está sirviendo para sustentar y cuidar lo que me fue regalado, no lo que me fue dado. Y bueno, y se lo agradezco a la meditación, porque te digo la verdad que yo soy terapeuta corporal y hace muchos años me dedico al cuerpo, pero no de esta manera como la meditación me hace percibirme. Qué bueno. Gracias. Gracias, María querida. Gracias por compartir eso. Hermoso. Bueno, esto es de la revista Psicología Hoy, Psychology Today, una publicación muy acreditada. Yo lo que les decía es tratar de decir, bueno, está bien, es bueno no nos quedemos en los que algunos autores llaman el bypass espiritual, tipo, ay, qué linda la meditación, estoy flotando en el aire y luego no la puedo llevar a la acción, ¿no? Es necesario volver al centro para desde ahí afirmar la acción, ¿no? Entonces, acá algunas cosas de tipo práctico desde el punto de vista de nuestro cuerpo emocional y psíquico. Las investigaciones sugieren que tener sentimientos positivos sobre uno mismo puede ser un ingrediente crucial para la felicidad y el éxito. ¿Cuántas veces no nos damos, no, ya sea por el aspecto físico, ya sea por no sirvo para nada, fracaso en todo, es terrible, lo pude haber hecho mejor, etcétera, etcétera, etcétera? Es bastante común. El amor propio puede sentirse incómodo al principio, gradualmente puede ayudar la adopción gradual de estrategias de amor propio y practicar la autocompasión, la bondad amorosa, el perdón y la autogratitud puede ayudar a las personas a aprender a amarse a sí mismas. Entonces, ¿alguna vez has luchado por amarte a ti mismo? Si es así, no estás solo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, tenemos un aprecio por nuestro propio valor. No necesitamos la afirmación de los demás y no necesitamos que nos digan que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente atractivos. Simplemente lo sabemos. Como resultado, tendemos a tener niveles más altos de autoestima y confianza en nosotros mismos. Cuando no nos amamos a nosotros mismos, tenemos más sentimientos negativos y emociones centradas en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos sentir inadecuación, vergüenza, enfado, un impulso de probarnos a nosotros mismos ante los demás, soledad y culpa. Todas esas son emociones muy, muy destructivas o sentimientos muy, muy... O sea, son necesarios pasarlos, pero seguramente para
volver a conectar con esa fuente, no es necesario, vamos a pasar en la vida, de eso se trata la vida. ¿Okay? O sea, ni Jesús se salvó del sufrimiento, ¿okay? Y de sentir un poco todo esto. También podemos usar compulsivamente cosas que nos hacen sentir mejor a corto plazo, pero que nos hacen daño en el largo plazo. Por ejemplo, podríamos usar el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, las compras o la adicción al trabajo para reducir nuestras emociones negativas. Ahora, ¿por qué es importante amarse a uno mismo? Si no te amas a ti mismo, podrías ser más crítico contigo mismo. Puede participar en comportamientos como el diálogo interno negativo, por ejemplo, no valgo nada, nunca podría tener éxito en esto, o no soy lo suficientemente inteligente. Estos patrones de pensamiento pueden generar sentimientos de ansiedad, tristeza o desesperanza. Por otro lado, los estudios han demostrado que tener sentimientos positivos sobre uno mismo puede ser un ingrediente crucial para la felicidad, el éxito y la popularidad. Así que el amor propio puede ser clave para vivir una buena vida. Por suerte, el amor propio es algo que podemos mejorar con el tiempo. ¿Cómo amarme a mí mismo más? Aunque aumentar nuestra estima y aprender a amarnos a nosotros mismos no es lo fácil, tenemos el poder de aumentar la cantidad de sentimientos positivos que tenemos sobre nosotros mismos. Hay muchas estrategias respaldadas por la ciencia que puedes usar para comenzar a amarte más a ti mismo. Pero ten en cuenta que estas pueden ser difíciles al principio. Es posible que no te sientas cómodo tratándote a ti mismo con el nivel de amabilidad y respeto que te mereces. Así que tómate tu tiempo y adopta lentamente las estrategias de amor propio. Si así lo necesitas, aquí hay algunas maneras de empezar. La verdad es que nos cuesta tratarnos bien, porque no está bien visto, a ver, en los patrones culturales lo decíamos al principio, ¿no? Esto está bien visto dejar todo en la cancha, ¿no? Olvidarme de todo el cuerpo y de entregarlo todo. Entonces, el esfuerzo, ¿no? Hasta el borde de, ¿no? Tenemos expresiones pobres, se mata trabajando, o cuando alguien muere de un infarto por tanto trabajo, ¿no? Dice, pobre, tan trabajador que era, ¿no? Entonces, puede ser difícil, pero se puede. La primera es ser compasivo con uno mismo. La autocompasión implica ser compasivo, mostrar empatía y dar lugar a mis sentimientos hacia uno mismo. Según la experta en autocompasión, la doctora Christine Neff, la autocompasión incluye la bondad hacia uno mismo, la humanidad común y la atención plena. 2. Practica la bondad amorosa hacia ti mismo y hacia los demás. La meditación de bondad amorosa es un tipo de meditación que se usa para ayudar a cultivar actitudes bondadosas, incondicionales hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Aquí en la escuela Pali, ¿no? El doctor Forster tiene la meditación meta, ¿no? Entre otras que da, pero la meditación meta budista es absolutamente el mandar sentimientos positivos, quizá a una ciudad, quizá a un pueblo, y a mí mismo también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen casi, perdón, ¿no? Esta es terminología absolutamente mía, ¿no? Yo prefiero, para no enredarme, llamar meditación exclusivamente al acto del silencio y entrar en el medio, en el centro. Pero hay otras prácticas, quizá se las mete todas dentro de la bolsa de la meditación, no sé si está bien o está mal. Para mí son más tipo visualizaciones o poder, ¿viste? Bueno, imaginar que el amor viene hacia mí, como dice acá, ¿no? Dice, para comenzar a amarte más, enfócate especialmente en la parte de la meditación que te hace imaginar que el amor viene hacia ti, ¿no? Esto implica repetir frases como que seas feliz, que estés libre de sufrimiento. Pero bueno, son maneras de... hay una autora también benedictina que tiene un libro muy lindo, ¿no? Sobre meditar respirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir inhalo paz, exhalo amor, ya es en vez del mantra, por un rato, ¿no? Como complemento, quizá también
me ayuda a conectar, ¿no?, con esa sensación de que la vida es un regalo, de que estoy vivo, de que la verdad que todo lo demás es oscuridad que proviene de separarme de ese amor esencial, ¿no? Cuando yo me agarro un berrinche con otro o estoy en la queja permanente, me estoy separando de ese amor esencial. O cuando me sobreexijo o me maltrato el cuerpo, estoy separándome de ese amor esencial. Perdónate a ti mismo. Un estudio mostró que los adultos que completaron 6 semanas de entrenamiento del perdón, el artículo no dice qué entrenamiento, pero tal vez Miriam viste ese Ho'oponopono, por ejemplo. Reportaron menos estrés, ira y dolor que las personas que no se sometieron al entrenamiento. También sintieron más optimismo inmediatamente después del entrenamiento y se volvió a medir 4 meses también, 4 meses después, y todavía estaba. Practica la autogratitud. Un tipo de gratitud implica sentirse agradecido por lo que somos y las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, podríamos decirnos a nosotros mismos, gracias por cuidar nuestra salud. O bien podemos darnos una palmadita en la espalda por hacer sonreír a otra persona. O bien podemos estar agradecidos por nuestras lindas mejillas, nuestra conducta tranquila, nuestra capacidad para cocinar las mejores galletas. Por lo tanto, intenta tomarte un momento cada día para anotar las cosas en tu vida por las que estás agradecido, ¿no? Los que yo les hablaba del hermano David Steindl-Rast, ¿no? Yo les sugiero, si quieren como recursos, se los anoto acá, por un lado, vivir agradecidos, que ahí no sé si es .org o creo que es .org. Si no, busquen vivir agradecidos, ¿no? Y si no, usen Google, ¿no? Y busquen a el brother, es un hermano también benedictino, David Steindl-Rast. Tiene charlas TED, incluso religioso. Es un tipo increíble, tiene como 90 años ya, más. Y bueno, hay cosas muy, muy hermosas que nos ayudan a vivir agradecidos y a practicar la autogratitud. Muéstrate que te amas. Tomar acciones para demostrarnos que nos amamos a nosotros mismos es súper importante. Es como si estuviéramos en una relación. Nuestra pareja puede decir que nos ama, pero si no nos lo demuestra, es posible que no lo creamos. Así que demuéstrate que te amo. Puedes hacer esto tomándote la tarde libre del trabajo. Qué difícil, ¿no? Yo ahora, bueno, que soy independiente, lo hago un poquito más, pero cuando era un ejecutivo en relación de dependencia, no podía. Y si podía, me sentía con una culpa tremenda de tomarme la tarde, una cosa, no, estoy vagueando, Así que demuéstrate que te amo. Puedes hacer esto tomándote la tarde libre del trabajo, comprándote algo que te ayude a lograr tus objetivos o defendiéndote de un acosador en el lugar de trabajo, de poner límites. Tan difícil a veces para los que fuimos entrenados para obedecer ciegamente, ¿no? Y que eso era amar al prójimo de alguna manera. Cualquier acción amable que realices que muestre amor propio puede ayudarte a comenzar a ver que te amas a ti mismo. Muchos de nosotros luchamos por amarnos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Afortunadamente podemos hacer cosas para construir este amor y crear una vida en la que seamos verdaderamente felices. Con suerte, estas ideas te ayudarán a comenzar. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Tenemos algún minuto, creo, para... Eso que dijiste, ¿no? Bueno, Sí. todo lo que leíste hermoso, pero es como que me resonó en mi vida con esto que le estaba contando, ¿no? El amarme a mí mismo y poner límites. Es algo tan fundamental, poder poner límites y decir, no, no quiero tal cosa. Elijo otra. O me respetan, no voy a seguir aceptando maltrato, por ejemplo.
Gracias, Miriam. Cuesta muchísimo. ¿Mm? El viernes empezamos un programa, Edita lo está haciendo, en el que estamos trabajando eso de poner límites en el trabajo, eso en mi práctica particular. Esto de poner límites, ¿no? Esto de decir no o manifestar desacuerdo de una manera que no rompa el vínculo, o que no sea justo dañino para mí mismo, ¿no? Por generar tenemos de algún modo una cultura general y especialmente organizacional, ¿no? Ya sea en escuelas, en cualquier grupo humano, un poco marcada por el narcisismo, ¿no? Y cuando digo narcisismo es la persona, ¿no?, que siente que el otro le pertenece y que puede pedirle cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ese es el tipo de personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, confrontarlo así de frente y criticarlo de frente puede ser peligroso, porque es como que es lo peor que le puedes hacer a una persona así, y tiene consecuencias, no es gratis. Pero se ha estudiado mucho el tema y hay técnicas como para, bueno, mitigar eso, ¿no? Eventualmente creo que lo mejor es uno poder llegar cada vez más a un estado donde elige qué sí y qué no, incluso si eso implica ganar menos plata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es así. Nos pone Rita algo muy valioso, me parece que es porque a mí me pasa también todavía, digo todavía porque hace años que vengo trabajando, quizá me pase toda la vida, pero creo que a muchos nos inculcaron este gen de que cuidarme a mí mismo o decir que no a una autoridad es ser egoísta, o es ser malo, ¿viste? O es ser... y creo que es parte de la resignificación, ¿no? Es parte de poder mirar las consecuencias que ha tenido para mí y para la sociedad en la que vivimos, o el mundo en el que vivimos, esa creencia. ¿Mm? En el campo del acompañamiento de personas se les llaman creencias limitantes. Es una creencia limitante, porque me limita, es una confusión. Yo creo que hay que separar blanco de negro. Una cosa es ser egoísta, una cosa es tener un ego grande, otra cosa es tener un trastorno narcisista de personalidad, y otra cosa es ser un psicópata. Y poder aprender a distinguirlo es bueno, porque sé cuándo despegarme, decir, no, hasta acá, bueno, esta persona puedo entablar una conversación. Con esta directamente mejor no, o me corro o me entreno para poner límites, pero no olvidarme de mí, no ciegamente decir me inmolo, seré la gallinita de los huevos de oro que pone el cogote para ser decapitada, a ver si después espanzurrada, a ver si me sacan, no me van a sacar nada de adentro. Si yo no estoy bien, no van a sacar nada, o sea, no existe la posibilidad de sacar todo todo lo que tengo para dar de un saque. Pero el tema es que a veces pienso tiene mucho que ver con la influencia de una mirada paternalista en las organizaciones, incluso en la sociedad, donde siempre pensamos que va a venir papá empresa, ¿no? Yo que fui director de recursos humanos un montón de veces, ¿no? La gente tenía problemas con los límites y decía, no, porque recursos humanos, la empresa tendría que poner límite a fulano, a mengano, o no tendría que ser posible. Y yo les decía, mirá, ¿y por qué no te vas a tal hora? Te tenés que ir a tal hora, te vas. O sea, no hay, o sea, yo puedo poner, la empresa puede poner el límite, pero no puede cambiar de un día para otro las conductas tan arraigadas de las personas, por más que esté el límite. Es como, vieron en la discusión a veces con el tema de las drogas, ¿no? No, legalícenla, no la legalicen. O sea, hay una ley que dice no matar. Ustedes ven que se mate poco, no, se mata un montón. Hay una ley que dice no abusar. Ustedes sienten que no se abusa. Entonces, eso, el trabajo interior es indelegable. O sea, es lo único, es lo mejor que podemos hacer por nosotros. No lo podemos... o sea, es terriblemente desgastante vivir en la queja permanente esperando que venga papá Estado, papá policía, papá empresa, papá etcétera,
a poner las reglas que están totalmente a nuestro alcance. Y fácil, no, para nada. Por eso hacerlo en comunidad, apoyarnos los unos a los otros, porque es dificilísimo, obvio que es dificilísimo. Vos sabés, José María, que Mm. a mí me parece que es una cuestión del aprendizaje del respeto, ¿no? Ujú. ¿Qué implica respetar? Para mí respetar fue decir señor, señora, tener buenos modales, ¿no? No esto de respetar mis límites y entender que hay otro, ¿no? Y Ujú. que el otro es otro y yo tengo que dar mi expresión sin esperar convencer al otro, ni que los que están alrededor sean parecidos a mí, ¿no? Eso de la otredad, lo respetuoso de la otredad, me parece que como no está muy, muy difundido, digamos, cuando se van tomando puestos jerárquicos o de poder en la familia, mamá, papá, ¿no? Eso se pasa de largo Tal cual. y nos va haciendo estas conductas en las cuales el que está al lado mío, si no tiene un poco de respeto por sí mismo, ya no sabe cómo manejarse ante mi avasallamiento o, o saber respetar lo que le corresponde, ¿no? Me parece que mucho tiene que ver con esto, de aceptar que somos distintos y que yo tengo que dar mi voz. Es una voz en el concierto y respetar las otras. Totalmente. Humberto Maturana, un biólogo chileno, pero que trabajó mucho en el campo humanístico, trabajó, ¿no?, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en todo lo que es dinámica de sistemas, y es de algún modo el padre de esta corriente tan presente en Sudamérica, que es el coaching ontológico. Él tiene una definición hermosa que dice: amar es dejar aparecer al otro. Y la verdad Qué es lindo, eso es que hermoso, qué lindo. sí, sí. Gracias, Josefina, a vos, un abrazo muy grande. Ya se desconectó. Entonces, amar es dejar aparecer al otro. Lo que no entendemos es, estamos entrenados no para escuchar, estamos entrenados para taparle la boca al otro, para hablar, para pisarme sobre el otro en la conversación. Entonces, lleva mucha humildad cuando le decís a alguien grande, formado, con estudios universitarios y qué sé yo: mira, es necesario aprender a escuchar, o que aprendas a escuchar más. En el 90% de los casos la gente te mira como diciendo: ¿de qué planeta bajaste? Tengo 2 oídos, escucho, ¿qué me estás diciendo? Pero no escuchamos. Y no dejamos aparecer al otro, no reconocemos esa otredad muchas veces. Bueno, ya son y 30 y casi 40, así que bueno, si les parece cerramos aquí. Les agradezco muchísimo la compañía hoy, el haber todos los compartires. De aquí sale más luz. Yo voy a ver si se puede, no sé, estoy seguro si en el grupo de Facebook de Pali se puede pinchar este documento PowerPoint, y si no, se los paso por grupo de WhatsApp o por el grupo de los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Bueno. Gracias, José. Y a De todos. nada, abrazo No. grande, buen fin de, pásenlo lindo. Chao, Chau, chao. chau. Buen fin de semana, bendiciones para todos. Gracias, bendiciones para todos.